Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, a hackear el código de la vida. En los próximos minutos vamos a descifrar la estructura de los ácidos nucleicos. Y créanme, entender este plano es absolutamente crucial para la práctica clínica. Ok, empecemos con una pregunta que, la verdad, es el centro de la farmacología moderna. ¿Cómo es posible que un fármaco sea tan inteligente como para atacar a un invasor, digamos un virus, y dejar a nuestras propias células tranquilas? Bueno, la respuesta, como casi siempre en medicina, está en los detalles moleculares. Y para entender cómo funciona el tratamiento de Rita y el de muchísimos otros pacientes, tenemos que bajar al nivel más fundamental. Hay que entender el lenguaje con el que está escrita la vida misma, que no es otro que el de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Perfecto. Entramos en la primera parte, el ADN, nuestro plano maestro. Pensemos que vamos a desarmar esta molécula tan icónica pieza por pieza para ver exactamente cómo su estructura dicta su función y, al final del día, toda nuestra biología. Y todo comienza justo aquí, con los ladrillos fundamentales. Tenemos estas bases nitrogenadas, ¿verdad? Hay que fijarse bien en las dos familias. Por un lado, las purinas, que son la adenina y la guanina. Con su estructura de doble anillo, son las más grandes. Y por otro, las pirimidinas, citosina y timina, de un solo anillo, más pequeñitas. Si a esto le sumamos el azúcar, la desoxirribosa, ya lo tenemos, los nucleótidos. Estas son literalmente las letras de nuestro alfabeto genético. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se unen estas letras para formar una frase, una instrucción? Pues con unos enlaces súper fuertes llamados enlaces fosfodiéster. Como se ve en el diagrama, estos unen el azúcar de un nucleótido con el fosfato del siguiente. Esto crea una cadena increíblemente fuerte y estable. Es, digamos, la columna vertebral del ADN, los lados de la escalera que van a proteger toda esa información genética tan valiosa que está en el interior. Ok, ya tenemos los lados. Ahora vamos con los peldaños de la escalera. Y aquí es donde la especificidad es todo. La regla es simple. Adenina siempre va con timina, unidas por 2 puentes de hidrógeno. Y guanina siempre con citosina, pero ojo, con 3 puentes de hidrógeno. Ese enlace extra hace que los pares GC sean mucho más fuertes, más estables. Y esto, que parece un detalle menor, no es para nada trivial. Es fundamental para entender la estabilidad de nuestro genoma y para técnicas de laboratorio que usamos todos los días, como la PCR. Y cuando ensamblamos todo esto, ¡pum! Ahí la tenemos, la icónica doble hélice. Pero fíjense bien en los 2 surcos que se forman, el surco mayor y el surco menor. No son un detalle estético, para nada. Son como las autopistas de acceso para que las proteínas puedan unirse y literalmente leer la secuencia de ADN. Por ahí entran para que ocurra la transcripción, la replicación, todo. Hoy es muy fácil dar por sentada esta estructura, ¿no? Pero, como nos muestra esta línea de tiempo, llegar hasta aquí fue una auténtica carrera de relevos científicos. Fueron casi 100 años de trabajo, desde que se aisló por primera vez la nucleína allá por 1865, hasta que Watson y Crick publicaron su modelo en 1953. Un trabajo de gigantes. A ver, hagamos una pausa para pensar como clínicos. Acabamos de ver la increíble precisión de esta estructura. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un solo error, un único par de bases equivocado, entre los 3.000 millones que tenemos? ¿Se imaginan? Las consecuencias pueden ser enormes. Pasemos ahora a la segunda parte, el ARN, las copias de trabajo. Miren, si el ADN es el libro de recetas maestro, guardado bajo llave en la biblioteca, o sea, el núcleo, el ARN es como la tarjeta de recetas que te llevas a la cocina, al citoplasma, para poder preparar el plato. Es el mensajero, el versátil del equipo. Esta tabla lo resume perfecto. Las diferencias clave son, primero, el azúcar. El ARN tiene ribosa, no desoxirribosa. Ese oxi extra lo hace menos estable, lo cual es perfecto, porque queremos que sea un mensajero temporal, no algo permanente. Segundo, las bases. En vez de timina, el ARN usa uracilo. Tercero, la estructura. Casi siempre es de una sola cadena, no doble. Y por último, la función, que es la clave. El ADN almacena, el ARN ejecuta. Es el que se encarga de la síntesis de proteínas. Y dentro del mundo del ARN hay 3 jugadores principales.
Imagínenlo como un equipo de construcción de proteínas. El ARNM, el mensajero, es el plano. El ARNR, el ribosómico, es la fábrica en sí, el ribosoma. Y el ARNT, el de transferencia, es el camión de reparto que va trayendo los ladrillos correctos, o sea, los aminoácidos, a la fábrica para que se pueda construir. Volvamos a pensar como clínicos. A ver, si una célula de cáncer necesita producir proteínas como loca para poder dividirse sin parar, y sabemos que el ARN es el plano para fabricar esas proteínas, ¿cómo podríamos usar ese conocimiento? ¿No sería una buena estrategia anticáncer atacar directamente al mensajero? Podría ser la clave. Tercera parte, y aquí es donde todo se conecta. Vamos a hackear el código. Con lo que ya sabemos de ADN y ARN, podemos volver al caso de Rita y entender, pero de verdad, cómo funcionan los fármacos que está tomando. ¿Cómo explotan estas diferencias moleculares para combatir al VIH? Este es el fármaco, sidobudina, o CDB. A simple vista, se parece muchísimo a la timidina, uno de los ladrillos del ADN, pero, si miramos de cerca, muy de cerca, la posición 3' del azúcar, en lugar de tener un grupo hidroxilo, el -OH, tiene un grupo acida, un -N3. Este cambio tan pequeño es en realidad un acto de sabotaje molecular totalmente deliberado. ¿Y cómo funciona este sabotaje? Es un proceso de 3 pasos. Primero, la ZDB se activa dentro de nuestras células. Segundo, la enzima propia del VIH, la transcriptasa inversa, cae en la trampa. Se confunde, toma la ZDB pensando que es timidina y la pone en la nueva cadena de ADN del virus. Y aquí viene el golpe final, el paso 3. Como la ZDB no tiene ese grupo -OH en la posición 3', es imposible agregar el siguiente nucleótido. La cadena se corta. La replicación del virus se detiene en seco. Pero ojo, que hay otra estrategia, diferente pero igual de ingeniosa. En lugar de ser un ladrillo defectuoso, hay fármacos como la doxorubicina que actúan más como una cuña. Literalmente se meten, se deslizan entre los pares de bases del ADN. Es un proceso que llamamos intercalación. Al hacer esto, deforman la hélice y bloquean físicamente toda la maquinaria de replicación. Es un mecanismo súper efectivo, sobre todo contra células cancerosas que se dividen sin control. Y este es el patrón que hay que reconocer sí o sí en la clínica. Muchos de los antivirales y quimioterápicos más potentes funcionan de una de estas dos maneras. O son ladrillos defectuosos que terminan la cadena, o son bloqueadores físicos que se meten en medio. El trabajo de un clínico es saber exactamente qué plano están interrumpiendo y en qué tipo de célula. Bueno, llegamos a la última parte. Vamos a repasar los puntos clave para la clínica, lo más importante que tenemos que llevarnos de toda esta explicación. Estos son los fundamentos: la estabilidad del ADN como almacén, la versatilidad del ARN como mensajero, la diferencia clave en el azúcar entre uno y otro, las reglas de apareamiento A con T y G con C, y crucialmente el famoso grupo 3' OH, que es el punto de enganche para que la cadena crezca. Entender esto de verdad no es solo para pasar un examen. Es para entender por qué la sidobudina funciona, por qué la quimio tiene los efectos que tiene y, sobre todo, cómo vamos a diseñar fármacos mucho más inteligentes en el futuro. Ya vimos cómo podemos hackear el código genético para tratar enfermedades. Y esto nos deja con una pregunta para el futuro de todos en la medicina. A medida que entendemos este código cada vez con más profundidad, ¿cuál será el próximo gran avance? ¿Dónde vamos a encontrar la siguiente oportunidad para intervenir con esa precisión molecular y cambiarle la vida a los pacientes? El plano está justo frente a nosotros.